Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les agradecemos en el nombre del Señor su compañía. También damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite en esta hora de reunirnos una vez más para compartir con ustedes estos estudios de la palabra del Señor a través de la Refan en línea. Gracias a Dios, bueno, ya hemos iniciado el tercer nivel de asistente a creyente. Hemos venido avanzando en el estudio de la palabra. Estuvimos hablando de la veracidad de la salvación y de la condenación en este nivel. Hablamos también de que hay que tomar una decisión a tiempo. Hablamos de cómo tomo esa decisión y con la ayuda del Señor hoy estaremos hablando de los resultados de esa decisión de seguir al Señor. Pero antes de entrar en materia voy a invitarles en el nombre del Señor para que nos deleitemos con una alabanza que glorifique y honre el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si te sientes solo, que no encuentras solución, solo hay una esperanza en Jesús mi Salvador. Ciertamente mi corazón en ti esperará, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradará. Llévame a la roca por tu misericordia. Oye mi oración, escucha mi clamor. Tómame, oh Dios, dame fuerzas, oh Señor. Solamente en ti está cantada mi alma. En ti. Ciertamente mi corazón en ti esperará, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradará. Llévame a la roca por tu misericordia. Oye mi oración, escucha mi clamor. Tómame, oh Dios, dame fuerzas, oh Señor. Solamente en ti
Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por esa melodía que nos ha deleitado el alma y el corazón, porque nuestra alma se goza cuando alabamos al Señor. Vamos entonces a entrar en materia, en el tema que nos corresponde para el día de hoy, el resultado de la decisión. Pero no es cualquier decisión de la que nosotros queremos hablar, sino del resultado de seguir a nuestro Señor. Estuvimos mirando algunos ejemplos que ya estaremos analizando en detalle con la ayuda del Señor. Pero quisiera que consideráramos lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, el capítulo 4, en el verso 18. Dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, pero dice, hasta que el día es perfecto. De tal manera, hermanos, que nosotros, por medio de la predicación y amigos que nos escuchan, no tenemos otro propósito que invitar al hombre a que conozca a Dios. Cuando el Señor se atravesó en nuestro camino, sea en el momento en que se haya atravesado, hizo algo diferente en favor nuestro. Esta generación de hoy, que goza de la salvación, ha recibido la salvación ya no directamente como los de antaño, que tuvieron que enfrentarse a situaciones adversas, sino que inclusive muchos de esta generación ya reciben el Evangelio hasta por herencia familiar, hasta por la promesa del Señor. Pero aunque ellos conozcan del Evangelio, en el caso mío yo tengo 2 niñas y por la gracia del Señor, bueno, las hemos estado llevando desde su niñez para que ellos conozcan del Señor, pero llegará un momento en su vida en que ellas van a tener que hacer un alto en el camino y tomar una decisión. Pero antes de analizar el resultado de esa decisión, yo quisiera que consideráramos nuevamente este texto: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y este texto hace referencia al amanecer. Y cuando la luz de la aurora es perfecta, en el pleno mediodía, cuando los gringos llaman la hora sin sombra, cuando el sol se posa en su esplendor, cuando el sol alumbra con mayor ímpetu. Pero aquí la palabra del Señor nos indica que la senda de los justos es como la luz de la aurora, porque esta luz del Evangelio que ha venido a iluminar nuestros corazones, nuestras vidas, que nos ha venido a llenar de sabiduría que viene de lo alto, no sabiduría de hombre, no la inspiración de alguien que montó un letrero para predicar el Evangelio, no, sino la inspiración del Señor a través del Calvario, y nos la transmitió a nosotros. Pero como dice la Biblia, no le tocó a los ángeles, sino que nos ha tocado a nosotros el ministerio de la predicación. Así que nosotros hemos recibido este Evangelio y ahora aún también lo predicamos. Para considerar la siguiente diapositiva, yo quisiera que tuviésemos en cuenta los 3 personajes que estuvimos mirando hace 8 días. A cada uno de ellos se les regala una palabra de análisis. A Lidia se le relaciona con la palabra recibiendo. Al etíope se le relaciona con la palabra aceptando. Y a Saulo de Tarso se le asimila con la palabra reconociendo. En ese orden de ideas, Hechos capítulo 16, verso 15, hablando de Lidia, dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Cuenta el texto de la palabra del Señor. Pero hace 8 días, hablando de Lidia, decíamos que es importante oír la palabra de Dios, que tomemos la decisión de recibirla en el corazón, así como Lidia lo hizo, porque la palabra del Señor no solamente es para oírla, ¿cierto?, sino también para entenderla, y no solamente para entenderla, sino también para practicarla. Es decir, que la invitación de la palabra no es solamente para oírla, porque muchos han recibido en las puertas de su casa al evangelista para que les predique la palabra, pero no la han recibido realmente en su corazón. Hay un texto de la palabra del Señor que dice que el que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Y ese texto no está ahí para ser grosero con el lector, sino está ahí para decirnos, es de hombres sabios recibir a este Jesús maravilloso que pagó un precio en la cruz del Calvario, y así como Él pagó el precio, ahora nosotros lo recibimos en nuestra casa, lo invitamos para que se quede y Él empieza a hacer un milagro en la vida del ser humano que lo invita a entrar a su casa. Cuando estábamos analizando hace 8 días sobre Lidia, entonces recordemos que hablábamos de que muchos oían la palabra, pero la diferencia entre oír la palabra y recibirla es la misma diferencia que le estamos invitando a usted por medio de este tercer nivel, para que no solamente sea un asistente, un oidor, ¿sí? Porque la Biblia habla de los oidores, pero menciona a aquellos oidores olvidadizos que escuchan la palabra y la dejan pasar por alto. Así que la invitación por medio de esta enseñanza que hemos venido realizando es para que usted no solamente la escuche, sino que por la fe acepte, reciba esa palabra y la atesore en su corazón, de tal manera que esa palabra va a ser un milagro especial en su vida, así como lo hizo también en la vida de Lidia. En el caso del etíope también habla de que aceptando, y se nos menciona Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lidia se nos presenta que no solamente recibió la palabra, sino que en obediencia a la palabra toma la decisión de ser bautizada. Por eso Hechos 16:15 que leíamos hace un momento nos relata la necesidad que ella tuvo de ser bautizada. El etíope, después que le había sido predicado, si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que se le acerca el profeta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces no solamente entendió, sino que inmediatamente menciona aquí el texto, el capítulo 8, el verso 36, dice que llegaron a cierta agua, y entonces él mismo, el etíope eunuco, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces la pregunta para ti es, ¿qué impide que tú también seas bautizado en el nombre del Señor? La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, hablando de Jesús, del que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, del que cree, correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Dios se mete al corazón del hombre y es desde allá donde Él comienza a hacer esa transformación. Recuerde que la Biblia dice que Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hace conscientes de nuestra condición y por eso se produce en nosotros el deseo de ser bautizados. Uno cuando ya le ha explicado a las personas, la persona empieza a decir yo quiero ser bautizado, comienza a pedir el bautismo. ¿Por qué? Porque ahora está aceptando en su corazón, ya pasa de ser solamente un creyente, ahora quiere convertirse en un hacedor de la palabra, en un obediente a la palabra y de aceptar el llamado del Señor. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Esto no apunta a otra cosa, sino que debemos tomar la decisión de caminar con el Señor y de aceptar de parte del Señor la invitación. Por eso el eunuco etíope, cuando vio el agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí en esta hora lo único que impide el agua del bautismo para usted, amigo que nos escucha a la distancia, es la decisión que usted debe tomar. Acérquese a nuestra iglesia, pídale al Señor que le dé la fortaleza para usted tomar esa decisión. Hable con su pastor y pídale que usted necesita el bautismo en el nombre del Señor, porque no puede haber nada que impida el bautismo, porque es una necesidad para la salvación de su alma. Y no solamente hay que aceptar, sino que también hay que reconocer. La Biblia, hablando de hace 8 días en el estudio, también analizamos a Saulo de Tarso, y el hermano nos explicaba quién era Saulo de Tarso, un hombre grande en poder, en reconocimiento, en renombre, fariseo de fariseos, o sea, era de la corriente más aférrima de religiosa de la época,
Pero cuando él iba en su cabalgadura con cartas para perseguir la iglesia y asolarla, él tuvo un encuentro, tuvo una experiencia, un resplandor le hizo caer de la cabalgadura. Y cuando él le pregunta a ese resplandor: ¿quién eres, Señor?, de en medio del resplandor sale una voz que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De tal manera que ese hombre que asolaba la iglesia tuvo que reconocer también que Jesús no es un invento religioso, sino que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe, que el Señor Jesús no era cualquiera como ellos creían, no era simplemente un profeta, no es ni siquiera solamente el Hijo de Dios, sino que este Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Y cuando él entiende esa realidad, entonces el Señor le dice: bueno, usted vaya a tal parte, porque a veces pensamos que no necesitamos a nadie que nos haya evangelizado, pero esa persona que Dios pone en tu camino, no sé si este video, no sé si alguien haya llegado a tu casa a predicarte, pero ese que está yendo ahí constantemente a decirte que tú necesitas a Cristo en tu casa, en tu hogar, está ahí por la pasión que le mueve saber que hay un alma que se está acercando al Señor. Y qué bueno, por eso les rogamos, como diría la palabra, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Lo que Dios busca a través de su palabra es que usted y yo lleguemos al conocimiento de la verdad. Así que los resultados de esta decisión que tomaron Lidia, el etíope, Saulo de Tarso, no es otro sino la redención de su alma. Pero como Dios es tan bueno, hace el paquete completo. Él no solamente les redimió su vida física, sino que les transformó su alma. Y no solamente les transformó su alma, sino que les transformó realmente la manera de pensar. ¿Qué hace el Evangelio en el corazón del hombre? El Evangelio viene al oído del hombre para invitarle a hacer un alto en el camino. Hoy te estamos diciendo: es hora que hagas ese alto en el camino. Es hora que tome tiempo. ¿Y cuál es el resultado de esa decisión? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Fueron palabras de nuestro Señor. De tal manera que el día en que tú tomes esa decisión, no solamente de recibirlo, no solamente de aceptar esta propuesta de parte del Señor, sino que reconozcas tu condición y dependas ahora del Señor. En estos días hablaba con alguien acerca del bautismo y él me decía: no, pero es que yo no necesito ya ser bautizado, yo fui bautizado cuando chiquitico. Déjeme decirle, los de Juan también habían sido bautizados, pero la Biblia muestra que cuando ya Jesús se manifestó, ellos entonces, sin menospreciar lo que ya el Evangelio o ese camino que habían recibido, al contrario, en el perfeccionamiento del Evangelio que habían recibido, ahora entendieron que el Jesús que vendría, que anunciaba Juan, ya no era una promesa, sino que ahora era una realidad. Por eso ellos le dijeron y les enseñaron por la palabra que necesitaban entrar en las aguas del bautismo, porque cuando el nombre del Señor es invocado en el ser humano, entonces ese bautismo que corresponde a esto, dice la Biblia, ahora nos limpia el bautismo, el agua, el momento de entrar en esa agua, sea que sea bautizado en el río, en una pila bautismal, que sea, lo que a ti te limpia es la obra de Jesús en el Calvario, que tú en obediencia a esa palabra aceptas a Cristo en tu vida, te bautizas invocando su nombre. No que tú mismo lo hagas, sino que buscas a alguien debidamente establecido para este propósito, para este ministerio, y tú por la fe aceptes al Señor. Y entonces Él se meterá en lo más profundo, en lo más íntimo de tu corazón, para traer a tu vida un fruto nuevo, un fruto diferente, un fruto producto de la presencia de Dios en tu vida. Deja que sea el Señor quien guíe tus pasos. Deja que sea el Señor. No sé si eres un joven, si eres un niño, si eres un anciano, tú que me estás escuchando a través de este medio, yo te invito en el nombre de Jesús, acéptalo a Él, porque Él es nuestro mejor amigo. Y no solamente lo aceptes, no solamente recíbelo en tu casa, invítelo para que se quede para siempre.
Muchas gracias a todos, hermanos y amigos, nuevamente por habernos acompañado en esta transmisión. De pronto ha sido una de las más cortas, pero esperamos en el Señor que también sea de bendición para su vida, amigo y hermano que nos ha acompañado. Le incentivamos en el nombre del Señor para seguir adelante, seguir participando. Ahí está nuestro programa a la orden de ustedes, que yo sé que con la ayuda del Señor aclarando muchas inquietudes, y es nuestro deseo en el nombre del Señor poder servirles para que cada día conozcamos más y más de la palabra del Señor. A todos, muchas gracias en el nombre de Jesús por haber estado con nosotros, y no deje arriba de atender el link. Bueno, ahí estamos siempre dispuestos. Nos vemos en 8 días con la ayuda del Señor, y le animo en el nombre del Señor, déjese salvar porque Dios le quiere salvar. Dios le bendiga.